Parte 1. Roma. Siempre Roma. La ciudad que se levantó de los pantanos y se proclamó dueña del mundo, nunca se conformó con conquistar territorios ni doblar voluntades. Quería más. Quería devorar también lo invisible, lo divino. Allí donde vencía, no bastaba con levantar estandartes ni someter pueblos. Se apropiaba de sus dioses. Los arrancaba de sus altares, los despojaba de sus templos y los convertía en trofeos. Cada estatua, cada ídolo, cada piedra consagrada debía viajar hasta la capital, donde quedaría prisionera en el mármol de un templo romano, silenciada por los ritos de otros sacerdotes, como animales disecados que parecían vivos, pero que ya no respiraban. Así, los dioses derrotados se amontonaban en Roma. Isis, Mitra, Cibeles, incluso los dioses de Grecia, aquellos que una vez fueron temidos y ahora eran nombres pintados en frescos para adornar patios. El imperio tenía un apetito insaciable de símbolos. Para ellos, someter un dios extranjero equivalía a borrar la última chispa de rebelión de un pueblo conquistado. Era un mensaje grabado en piedra. No solo hemos destruido tu ejército, hemos encadenado también a tu dios. Pero entre los pergaminos de los cronistas, entre líneas tachadas y pasajes incompletos, se esconde un rumor. Hubo una diosa que Roma no pudo convertir en trofeo. Una deidad esquiva, cuyo nombre se murmura en las grietas de los relatos. Algunos afirman que no era más que un mito de campesinos, un eco de aldeas remotas. Otros, que su culto era demasiado antiguo, demasiado oscuro, más viejo que los templos de Grecia y más profundo que los abismos donde se enterraban los huesos de los sacrificados. Lo cierto es que su rastro es casi invisible, salvo por un puñado de advertencias veladas en los archivos más polvorientos. Los que osaron mencionarla no escribieron con claridad. Usaron metáforas, símbolos, frases ambiguas, como si temieran que la tinta misma pudiera convocarla. Hablaban de una presencia femenina, de mirada oculta y voz de viento frío, adorada en tierras fronterizas donde Roma nunca tuvo control absoluto. Decían que su pueblo la llamaba la que espera en silencio, y que sus templos no eran de oro ni de mármol, sino de piedra negra, levantada entre bosques que el sol apenas atravesaba. Roma la quiso. Roma la necesitaba. Si habían convertido en estatuas a los dioses de Egipto, de Persia y de Grecia, ¿cómo aceptar que hubiera una divinidad que resistiera su hambre? La idea de un dios libre, ajeno al imperio, era intolerable. Así nació el deseo de poseerla, de arrancarla de su santuario y traerla, como todas las demás, para humillarla bajo la sombra del Capitolio. Pero lo que nadie imaginaba era que al intentar hacerlo, al alargar la mano hacia aquella última llama, Roma no obtendría un nuevo trofeo, sino una herida que jamás cicatrizaría. Una herida que, siglos más tarde, aún sangraría en los pasillos del poder. Invisible, pero viva. Dicen que todo comenzó con una orden, un decreto sellado en la penumbra del Senado. Una orden que no debía ser escrita, pero que se transmitió en susurros. Traed a la diosa, no importa el precio. Y desde ese instante, sin que nadie lo supiera, Roma firmó su propio maleficio. Porque hay dioses que pueden ser derrotados, y hay dioses que prefieren esperar en silencio hasta que quienes los buscan se destruyan a sí mismos. Y esta, precisamente, fue la última diosa que Roma jamás pudo encadenar. Parte 2. Mucho antes de que los soldados cruzaran los Alpes, antes incluso de que el Senado se atreviera a pronunciar su nombre, aquella diosa era conocida en rincones tan lejanos
que ni los mapas romanos la contenían. Sus templos no brillaban con piedras preciosas ni columnas doradas. Estaban ocultos en claros oscuros donde la luz apenas rozaba la tierra. Allí, entre raíces y musgo, los fieles levantaban altares de piedra rugosa, sin inscripciones que los ojos romanos pudieran leer. El origen de su culto se perdía en la bruma de lo remoto. Algunos aseguraban que su pueblo había llegado de tierras más allá de los mares, trayendo consigo símbolos que los hombres de Roma jamás pudieron descifrar. Otros juraban que no había nacido de ningún pueblo, sino de la misma tierra, del primer miedo que sintió el ser humano al mirar la noche infinita. Sea como fuere, sus devotos la invocaban con un nombre que nunca se pronunciaba en voz alta fuera del ritual. Para los extraños, se disimulaba con rodeos, con metáforas, como si cada sílaba pudiera abrir un umbral. El imperio la conoció por accidente. En las campañas militares, los prisioneros susurraban su nombre entre cadenas, sin darse cuenta de que los soldados escuchaban. Comerciantes que recorrían caminos olvidados llevaban consigo historias extrañas, cargadas de presagios, y aunque al principio los generales las despreciaron como fábulas de campesinos, los rumores comenzaron a inquietar a los hombres más poderosos de Roma. ¿Qué clase de diosa era esa que inspiraba tanto silencio, tanto miedo, que ni sus seguidores se atrevían a invocarla en público? Los senadores lo comprendieron con rapidez. Si ese culto seguía vivo, representaba una amenaza, porque allí donde había un dios que no había sido sometido, había también un pueblo que conservaba una chispa de resistencia. Roma podía tolerar enemigos visibles, ejércitos, ciudades rebeldes, pero no toleraba símbolos que escaparan a su control, y así, en las cámaras más oscuras del poder, se tejió la decisión: localizar aquel santuario, arrancar a la diosa de su pueblo y transformarla en un nuevo trofeo para los altares de la capital. Sin embargo, lo que parecía una empresa sencilla, otra campaña de dominación religiosa, un acto más de propaganda imperial, pronto mostró grietas en su aparente solidez, pues cada vez que se intentaba reunir información precisa, surgían contradicciones. Los prisioneros que hablaban de ella terminaban mudos o muertos en circunstancias sospechosas. Los mapas se volvían confusos, las rutas se borraban de la memoria de los guías, como si un velo invisible cubriera el camino hacia el santuario. Los senadores comenzaron a inquietarse. Algunos decían que era un mal presagio, que no debía tocarse aquello que la oscuridad protegía con tanto celo. Otros, más pragmáticos, respondían que justamente por eso debían hacerlo, porque dejar viva a esa diosa significaba permitir que la idea de un poder superior al romano siguiera latiendo. Y mientras el debate se intensificaba en las sombras, un secreto más profundo empezó a circular en los pasillos. Algunos afirmaban que esa diosa no solo rehusaba ser conquistada, sino que tampoco toleraba ser nombrada, que cada intento de describirla atraía desgracias. Y en medio de esas historias inquietantes, Roma selló su destino, pues cuanto más se hablaba de ella, más irresistible se volvía el deseo de poseerla. Así, del murmullo de los esclavos, de las medias verdades de mercaderes errantes y de la obsesión creciente del Senado, surgió un mito oscuro, el de una diosa indomable, oculta en un santuario que parecía huir de quienes lo buscaban. Un mito que ya había comenzado a sembrar la primera sombra en el corazón de Roma, mucho antes de que el primer soldado pusiera un pie en aquellas tierras. Y nadie comprendió entonces que esa sombra, una vez nacida,
nunca volvería a apagarse. Parte 3. Roma nunca actuaba solo por curiosidad. Su hambre era estratégica, calculada, insaciable. Cuando los rumores de la diosa imposible llegaron a los oídos del Senado, no bastó con reírse de ellos en los banquetes, ni con tacharlos de supersticiones de bárbaros. No, el orgullo romano no podía tolerar la existencia de un culto que permaneciera más allá de sus muros, intacto, indómito, indiferente a la magnificencia del imperio. El debate se prolongó durante noches enteras. En las estancias sombrías donde las lámparas apenas rompían la penumbra, los senadores discutían entre susurros. Algunos, los más viejos, recordaban lo que había costado domesticar a dioses extranjeros como Isis o Mitra, cuánto derramamiento de sangre había requerido transformar divinidades salvajes en íconos dóciles dentro del panteón romano. Otros, más jóvenes y sedientos de gloria, veían en aquella empresa la oportunidad de grabar sus nombres en los anales de la historia. Los hombres que trajeron a Roma a la diosa que nadie podía someter. Y así, la obsesión se convirtió en mandato. La orden fue clara: enviad a los mejores hombres, sacerdotes, intérpretes de augurios, incluso espías acostumbrados a lidiar con lo invisible. Que viajen a esas tierras fronterizas, que localicen el santuario y que traigan a Roma su imagen, su símbolo, lo que sea que sirva para exhibirla como un trofeo en los templos. Pero no se trataba solo de poder político o de un símbolo de propaganda. En las conversaciones secretas, los generales y los sacerdotes confesaban un temor más íntimo. ¿Qué pasaría si esa diosa seguía siendo adorada lejos del control del imperio? Un dios libre, un dios fuera del alcance de Roma, era un dios peligroso. No porque pudiera levantar ejércitos, sino porque podía sostener esperanzas. Y Roma sabía que las esperanzas eran semillas más rebeldes que las espadas. Hubo quienes intentaron advertir al Senado. Un augur, de cabello blanco y manos temblorosas, afirmó haber visto señales inquietantes en el vuelo de los cuervos y en la sangre de los sacrificios, sombras que no correspondían al cielo, estrellas que se negaban a brillar. Pero su voz fue desechada entre risas, y algunos aseguran que poco después desapareció, como si el imperio quisiera borrar incluso la huella de su advertencia. El decreto fue firmado sin tinta ni pergamino, como ocurría con las órdenes más secretas. No se escribió en los archivos, no se mencionó en los discursos. Fue un mandato transmitido de boca a oído, como un veneno que se escurre por las grietas de un muro. Solo unos pocos sabían la verdad, que no se trataba de una simple expedición militar, sino de un asalto al corazón mismo de lo invisible. Y mientras la ciudad celebraba juegos en el circo, mientras las multitudes gritaban por gladiadores y bestias exóticas, en rincones oscuros de Roma se preparaban los hombres que partirían a la caza de lo sagrado. Cada uno llevaba consigo un motivo distinto. Unos buscaban gloria, otros obedecían por miedo, otros soñaban con tesoros ocultos. Pero había uno, solo uno, que guardaba un propósito más siniestro: no entregar a la diosa a Roma, sino utilizarla para sí mismo. Fue entonces, en ese instante silencioso, cuando el destino del imperio comenzó a girar. Porque Roma, que siempre había creído dominar a los dioses, no entendía aún lo que significa invocar aquello que no se deja poseer. Y en los pasillos oscuros del poder, donde nadie escucha más que las paredes frías, ya se había firmado la condena. Parte 4. Los hombres elegidos para aquella misión
no eran soldados comunes. No vestían con la brillante armadura que deslumbraba en los desfiles, ni marchaban acompañados de trompetas y estandartes. Eran hombres de las sombras, sacerdotes curtidos en ritos oscuros, intérpretes de lenguas muertas, exploradores que habían aprendido a caminar sin dejar huella, y espías habituados a negociar con la mentira como quien respira. Roma los reunió en secreto, en una domus apartada del bullicio de la ciudad, donde los muros estaban cubiertos de tapices pesados que absorbían los ecos de sus conversaciones. Allí se les instruyó. Se les habló del objetivo sin pronunciar nunca el verdadero nombre de la diosa. Se les dijo que el santuario se hallaba más allá de las rutas comerciales, en tierras donde los mapas se volvían borrosos y las brújulas perdían sentido. Que el camino estaría marcado por signos que solo los más atentos podrían reconocer. Piedras con símbolos extraños, árboles con cicatrices talladas, corrientes de agua que parecían retroceder contra su curso. Y se les advirtió, no todos regresarían. Entre ellos se encontraba un hombre distinto, que no destacaba ni por su fuerza ni por su disciplina. Era un romano de mediana edad, con mirada ambiciosa y sonrisa que nunca llegaba a los ojos. Había servido como sacerdote menor en templos de cultos extranjeros, donde aprendió a manipular símbolos y palabras hasta vaciarlas de su sentido. Su verdadero nombre ha sido borrado de los registros, pero algunos lo llamaban simplemente el intérprete, porque siempre parecía comprender lo que los demás no lograban descifrar. Él no viajó con la intención de cumplir con Roma. Su ambición iba más allá. Veía en aquella diosa una fuerza que podía arrancar del misterio y convertir en arma personal. No quería entregarla como un trofeo al Senado ni exhibirla en un templo. Quería invocar su poder en silencio, atarlo a su voluntad, y con ello escalar en la jerarquía de Roma hasta donde ningún hombre se había atrevido. Su traición no estaba escrita en sus palabras, sino en el fulgor secreto de sus pensamientos. Mientras los demás discutían cómo atravesar los bosques y qué ofrendas llevar, él permanecía en silencio, memorizando cada símbolo, cada detalle que pudiera acercarlo a la llave del enigma. Había estudiado fragmentos de inscripciones confiscadas a los prisioneros, copiado trazos ilegibles en tablillas escondidas bajo su túnica, y en su mente tejía un plan oscuro: no revelar a los otros la verdad del ritual, engañarlos con fórmulas falsas, conducirlos a creer que dominaban lo sagrado, mientras en realidad eran ellos los dominados. En los días previos a la partida, Roma los protegió con un manto de secreto. Nadie debía sospechar la misión. Mientras la ciudad celebraba victorias militares y sacrificaba toros en honor a Júpiter, aquel pequeño grupo se deslizaba hacia las fronteras, sin música ni procesiones, apenas con el murmullo del viento como testigo. Y entre todos ellos, solo uno viajaba con un juramento distinto: no servir al imperio, sino traicionarlo en el momento exacto, cuando el poder de la diosa se abriera ante él. Porque en los ojos del intérprete brillaba una certeza perturbadora. No todos los dioses pueden ser trofeos, pero algunos, quizá, pueden ser armas. Y con ese pensamiento envenenado, el grupo emprendió el camino hacia el santuario oculto, sin sospechar que la primera traición ya caminaba entre ellos, disfrazada de obediencia. Parte 5. El viaje hacia el santuario fue como atravesar un sueño turbio del que nadie podía despertar. Al principio, los caminos parecían normales: senderos de tierra húmeda, colinas suaves,
aldeas silenciosas que se apresuraban a cerrar las puertas cuando veían acercarse a los hombres de Roma. Pero cuanto más avanzaban, más extraña se volvía la tierra. Los árboles crecían torcidos, como si hubieran sido retorcidos por una mano invisible. El aire se volvía espeso, cargado de un olor metálico que recordaba a sangre oxidada. Y las noches, incluso con luna llena, parecían no tener luz suficiente para disipar la penumbra. Los guías locales, sobornados con monedas y promesas, los abandonaron una tras otra noche, alegando enfermedades súbitas o maldiciones que los obligaban a regresar. Los romanos se quedaron solos, con mapas que ya no coincidían con el terreno, como si la tierra misma se transformara bajo sus pies. Y entonces apareció, entre los árboles, el primero de los signos. Un círculo de piedra negra, erosionada, cubierta de símbolos tallados que no pertenecían a ninguna lengua conocida. El intérprete fue el único que fingió reconocerlos, inclinando la cabeza con solemnidad, aunque por dentro solo sonreía al ver que los demás dependían de él. Al adentrarse más, los hombres comenzaron a sentirse vigilados. El bosque estaba silencioso, demasiado silencioso. No había canto de pájaros, ni insectos, ni el crujido de ramas bajo animales furtivos. Solo el sonido de sus pasos, multiplicado en ecos que parecían responder desde la oscuridad. Algunos juraron ver sombras moverse entre los troncos, como figuras humanas demasiado delgadas para ser hombres, demasiado quietas para ser bestias. Finalmente llegaron a lo que debía ser el santuario. No era un templo grandioso como los que adornaban Roma, ni un altar de mármol con columnas imponentes. Era un claro abierto en medio del bosque, donde se levantaban piedras dispuestas en círculo, cubiertas de líquenes que brillaban débilmente bajo la luz de las antorchas. En el centro, una losa rectangular, tallada con surcos profundos que formaban canales, como si estuviera hecha para recoger líquidos. Nadie se atrevió a preguntar cuáles. El aire allí dentro era más frío que en el resto del bosque. La respiración salía en nubes blancas y el viento parecía no entrar ni salir del círculo de piedras. Algunos sacerdotes se persignaron discretamente, temiendo que aquel lugar estuviera maldito. Pero el intérprete, con voz calmada, aseguró que era el sitio correcto, que los signos coincidían con lo que había estudiado en los fragmentos confiscados. Uno de los exploradores, incapaz de soportar la tensión, se arrodilló y tocó la losa central. Su mano se contrajo de inmediato, como si hubiera sentido un ardor invisible, y retrocedió con un grito ahogado. Cuando la luz de la antorcha iluminó su palma, todos vieron una marca oscura que parecía moverse, como si fuera humo atrapado bajo la piel. Nadie dijo nada. Nadie se atrevió a romper el silencio denso que cubría el claro. Y fue entonces cuando comprendieron que no estaban observando el santuario. Era el santuario el que los estaba observando a ellos. Y que, tal vez, nunca habían llegado por decisión propia, sino porque alguien, o algo, los había guiado hasta allí. El intérprete bajó la mirada, fingiendo temor, pero por dentro, en el rincón más secreto de su mente, sonrió, porque sabía que ese era solo el primer paso hacia lo que tanto había esperado. Parte 6. El grupo se reunió alrededor del círculo de piedras, temblando de frío y de incertidumbre. Nadie se atrevía a dar el primer paso, a pronunciar palabra, hasta que el intérprete, con voz grave y calculada, rompió el silencio. Les aseguró que para arrancar a la diosa de aquel lugar no bastaba con levantar las piedras ni arrancar las tallas. Había que realizar un ritual,
un acto de sumisión y poder al mismo tiempo. Era necesario, dijo, invocar su presencia y sellar un pacto que la hiciera dócil a los hombres de Roma. Los demás lo miraron con desconfianza. Algunos sacerdotes exigieron pruebas, textos, inscripciones que validaran sus palabras. Él se limitó a sacar una tablilla pequeña, cubierta de trazos ilegibles, que afirmaba haber copiado de antiguos prisioneros. Nadie podía entenderlos, salvo él. Nadie podía verificar su autenticidad. Y esa fue su ventaja. En medio de la oscuridad, rodeados de signos indescifrables, tuvieron que confiar en la voz del único que parecía saber qué hacer. El intérprete sonrió en secreto, mientras recitaba fórmulas inventadas, frases que sonaban a lengua antigua, pero que no eran más que combinaciones calculadas de sonidos y silencios. Les ordenó preparar ofrendas, vino, sangre de animales, fuego y cenizas. Los hombres obedecieron, temerosos de que cualquier error pudiera despertar la ira de aquello que habitaba el santuario. Encendieron antorchas alrededor del círculo, derramaron el vino en la losa central, y uno de los sacerdotes degolló un carnero, dejando que la sangre fluyera por los canales tallados en la piedra. Los ojos de todos estaban puestos en el intérprete, y él, disfrutando del poder que le otorgaba el miedo ajeno, pronunció las palabras con un fervor que parecía auténtico, pero no reveló la verdad, que lo que recitaba no era un conjuro de sumisión, sino una invocación de apertura. No buscaba encadenar a la diosa para entregarla, sino abrir una brecha que le permitiera entrar en contacto directo con su fuerza. Los sacerdotes que lo acompañaban sintieron el aire cambiar. Un viento helado sopló dentro del claro, aunque fuera del círculo no había brisa alguna. Las antorchas vacilaron, como si quisieran apagarse, pero se aferraron a la llama. Un rumor comenzó a surgir de las piedras, como un murmullo en lenguas desconocidas, apenas perceptible, pero tan penetrante que parecía resonar dentro de la cabeza de cada uno. Uno de los exploradores, incapaz de soportar la presión, gritó que detuvieran el ritual, pero el intérprete lo silenció con un gesto autoritario, asegurando que ese era el signo de que la diosa escuchaba, que debían continuar o todo se perdería. Y los hombres, atrapados entre el temor y la obediencia, siguieron las instrucciones, convencidos de que estaban cumpliendo la voluntad del imperio. En realidad, cada palabra los arrastraba más hondo, en un juego que ninguno comprendía. El intérprete sentía cómo una presencia comenzaba a fijarse en él, a mirarlo desde un lugar que no tenía forma ni dirección. No era una mirada cálida ni compasiva, era un frío absoluto, un vacío que parecía arrancar pedazos de su mente para examinarlos, y aún así no retrocedió, porque en medio de ese abismo creyó sentir también un poder capaz de quebrar imperios. Y mientras los demás esperaban un signo de sumisión, él supo que había liberado algo que no obedecía a nadie, ni a Roma, ni a él. El aire se volvió tan pesado que costaba respirar. El vino derramado burbujeó como si ardiera. La sangre del carnero parecía oscurecerse más allá del rojo. Los sacerdotes comenzaron a murmurar plegarias desesperadas, pero el intérprete sonrió, porque aunque fingía que todo estaba bajo control, en su interior celebraba haber roto el sello de lo prohibido. Y en esa grieta abierta por su engaño, la diosa empezó a asomarse, no como trofeo, sino como sombra viva que jamás permitiría ser encadenada. Parte 7. La noche del ritual, cuando los hombres ya creían que habían pronunciado la última palabra del conjuro, el cielo se desgarró,
Nadie había previsto nada semejante. No había augurios en los calendarios romanos ni predicciones en las tablas de los astrónomos. Sin embargo, ocurrió. La luna, que hasta ese instante iluminaba el claro con una luz pálida, comenzó a oscurecerse. Una sombra subió lentamente por su superficie hasta cubrirla por completo, como si una mano invisible la borrara del firmamento. Un eclipse que no estaba anunciado en los cálculos de Roma. Los sacerdotes palidecieron. Sabían que la ausencia de la luna era presagio de catástrofe, signo de que los dioses se enfurecían. Las antorchas se apagaron de golpe, sofocadas por un viento helado que surgió de ninguna parte. Solo quedó la losa central brillando débilmente con un resplandor extraño, como si la piedra respirara desde dentro. Los hombres retrocedieron, presas del pánico. Algunos quisieron huir, pero el intérprete los detuvo con palabras firmes, exigiendo calma. Les dijo que aquel era el signo esperado, que la diosa se manifestaba y que abandonar el ritual sería condenarse a una maldición eterna. Pero en el fondo de sus ojos se veía otra cosa, un brillo secreto, casi febril, que delataba que él no estaba sorprendido, sino complacido. Porque mientras los demás temblaban, él comprendió que su engaño había funcionado más allá de lo que imaginaba. Había invocado algo real. La sombra del eclipse no era coincidencia ni simple fenómeno natural. Era respuesta. Era señal. Y no de sumisión, sino de presencia. El silencio se volvió insoportable. No había pájaros, ni insectos, ni siquiera el crujido de las ramas bajo el viento. Era como si todo el bosque se hubiera detenido, como si el mundo entero contuviera la respiración. Entonces, un sonido emergió desde las piedras, no un murmullo, sino una voz femenina, baja, profunda, que parecía salir de todas partes y de ninguna. No hablaba en latín, ni en griego, ni en lengua alguna que los hombres reconocieran, pero cada sílaba se clavaba en sus mentes como un hierro ardiente. Uno de los sacerdotes cayó de rodillas, llorando, murmurando que no podía soportarlo. Otro cubrió sus oídos con las manos hasta sangrar. El intérprete, en cambio, permaneció inmóvil, escuchando, como si cada palabra fuera un secreto que se deslizaba directamente a su corazón. Entonces, la tierra tembló, leve al principio, como un pulso, y luego más fuerte, hasta que las piedras del círculo vibraron con un rumor sordo. El vino y la sangre derramados en la losa comenzaron a agitarse, formando remolinos imposibles, como si fueran arrastrados hacia abajo por un abismo invisible. Y en medio de esa visión aterradora, mientras los enviados de Roma caían presas del terror, el intérprete sonrió, porque él no veía una maldición, sino una promesa de poder, de dominio sobre algo que ni el Senado ni los dioses domesticados de Roma podían ofrecerle. El eclipse se prolongó más de lo que cualquier hombre creyó posible. La oscuridad se volvió tan densa que parecía tener peso, como un manto que los aplastaba. Y cuando finalmente la luna comenzó a reaparecer, nadie estaba seguro de si realmente había vuelto la luz o si era solo un engaño. Pero todos comprendieron que ya nada sería igual, que el ritual no había abierto un camino de sumisión, sino una puerta que jamás debió tocarse. Y mientras los hombres temblaban de miedo, el intérprete guardaba silencio, saboreando la certeza de que había sido elegido, aunque todavía no entendía el precio que tendría que pagar. Parte 8. La madrugada que siguió al eclipse
fue la más larga que aquellos hombres recordaron en su vida. El cielo parecía no decidirse entre la noche y el día. Un resplandor enfermizo teñía las nubes, como si el sol hubiera olvidado cómo salir. Nadie dormía. Los sacerdotes temblaban, los exploradores se revolvían en silencio, y hasta los más endurecidos soldados mantenían la vista fija en el bosque, convencidos de que en cualquier momento algo surgiría de entre los árboles. El intérprete, en cambio, se mantuvo tranquilo. Había sentido la voz de la diosa en su interior, no como un susurro, sino como una corriente helada que se había instalado en su mente. Esa presencia lo invadía todo, sus pensamientos, sus recuerdos, incluso sus sueños. Pero lejos de rechazarla, él la abrazaba con una mezcla de miedo y fascinación. Veía imágenes que ninguno de los otros podía ver, imágenes de Roma devorada por el fuego, del Senado reducido a cenizas, de las estatuas de mármol hechas polvo bajo un viento negro. Y sin embargo, también veía otra cosa, la promesa de que quien aprendiera a escuchar a la diosa podría sobrevivir a esa ruina y gobernar sobre las cenizas. El precio de ese pacto comenzó a mostrarse pronto. Sus ojos ardían en las noches, incapaces de cerrarse. El sueño lo evitaba, pero al cerrar los párpados no veía oscuridad, sino un torrente de visiones que lo desgarraban. Calles romanas inundadas de sangre, templos desplomándose, emperadores cayendo uno tras otro como piezas de un tablero derribado. La voz le repetía que ese era el destino ineludible del imperio, que ninguna espada ni muralla podía contener lo inevitable. El intérprete lo aceptaba con un fervor perturbador. Para él no era una maldición, sino una revelación. Mientras los demás temblaban ante la idea de una diosa que se negaba a ser dominada, él la contemplaba como la aliada que lo elevaría por encima de todos. Se convenció de que ella no era enemiga, sino madre de un nuevo orden, y que él, al haberla invocado, estaba destinado a ser su único intérprete, su único portavoz. Pero cuanto más profundo era el contacto, más extrañas eran las señales que lo rodeaban. Animales muertos aparecían a la entrada del campamento, sin heridas visibles, con los ojos abiertos mirando al vacío. El agua de los ríos cercanos comenzó a tornarse oscura, como si arrastrara cenizas invisibles. Las antorchas ardían con una llama más baja, azulada, que apenas alumbraba. Y lo peor, todos comenzaron a escuchar, en sueños o en vigilia, la misma voz que había escogido primero al intérprete. Algunos se despertaban sudando, convencidos de que una mujer les había susurrado su nombre en el oído. Otros caían de rodillas en plena marcha, como si hubieran oído órdenes imposibles de desobedecer. El intérprete observaba estas reacciones con deleite. Cuanto más penetraba la influencia de la diosa, más aislados quedaban los hombres, y más claro era que sólo él podía soportar su presencia sin volverse completamente loco. Pero no estaba ileso. Había comenzado a pagar el precio en secreto. A veces su sombra se movía con un retardo imperceptible, como si no fuera exactamente la suya. Sus manos temblaban al tocar los objetos sagrados, y su reflejo en el agua no siempre imitaba sus gestos. Él lo notaba, lo sabía, pero callaba, porque cada grieta en su humanidad era también una prueba de que estaba más cerca de convertirse en algo más grande que un hombre común. Los demás lo miraban con recelo. Percibían que algo en él había cambiado desde el eclipse. Ya no era el intérprete que les guiaba con seguridad. Era un hombre habitado por algo que no entendían. Sin embargo, dependían de él. Sin sus palabras,
sin su aparente dominio del ritual, se sentían perdidos en una tierra que ya no reconocían. Y así, mientras el grupo se hundía en la desesperación y el miedo, el intérprete avanzaba confiado, convencido de que la diosa lo había elegido como su único portavoz. Lo que no entendía todavía era que la voz no ofrecía pactos, no hacía promesas que pudieran cumplirse sin exigir el todo a cambio. La diosa no lo acompañaba, lo poseía. Y cada visión de Roma en ruinas no era un destino lejano, sino una sentencia que ya había comenzado a cumplirse en su propia mente. Parte 9. El campamento, que había sido levantado con disciplina militar, comenzó a desmoronarse en silencio. Los hombres no confiaban ya los unos en los otros. Cada mirada era sospecha, cada gesto se interpretaba como señal de locura o de traición. El aire se llenaba de murmullos entrecortados, acusaciones veladas, discusiones que se detenían abruptamente cuando el intérprete aparecía. Era como si la sombra de la diosa hubiera sembrado en ellos un veneno lento, y cada palabra de más podía convertirse en chispa de incendio. Fue uno de los sacerdotes, hombre de edad madura y de rostro curtido por años de rituales, quien se atrevió a hablar en voz alta. Había observado con atención cada movimiento del intérprete, cada palabra inventada, cada gesto forzado en el ritual. Y en una noche sin luna, cuando el fuego apenas resistía en las brasas, reunió a los otros en secreto y confesó lo que había descubierto. El intérprete no repetía fórmulas antiguas, sino sonidos sin raíz. No traducía inscripciones, sino que las distorsionaba para su propio beneficio. Y lo más grave, no había buscado encadenar a la diosa, sino abrirle la puerta. Los demás lo escucharon con horror. Algunos negaron, otros lloraron, otros se aferraron a la esperanza de que fuera un error. Pero todos sabían en el fondo que las palabras del sacerdote eran ciertas. La tensión, que hasta entonces había sido un susurro, estalló en gritos ahogados. Decidieron entonces apresar al intérprete, acusarlo de traición al imperio y detener la corrupción que había sembrado entre ellos. Lo tomaron por sorpresa, en medio de la oscuridad, cuando fingía descansar en su tienda. Lo arrastraron hasta el círculo de piedras, sujetándolo con cuerdas, mientras él reía en silencio, como si todo estuviera escrito de antemano. Le exigieron confesar, le ordenaron decir la verdad, pero él se limitó a sonreír y pronunciar una frase que quedó grabada en sus memorias. Ya es tarde, ella camina con vosotros, aunque no la veáis. La frase cayó sobre ellos como plomo. Algunos quisieron golpearlo, otros quisieron huir del claro y abandonar la misión. Pero nadie dio el paso definitivo, matarlo allí mismo. Porque aunque sabían que era culpable, temían que su muerte fuera un sacrificio involuntario, una ofrenda más para la presencia que los observaba. Y en ese temor lo dejaron con vida, atado, vigilado por hombres que no podían apartar los ojos de él. El intérprete, encadenado, parecía tranquilo. Cerraba los párpados y murmuraba frases inaudibles, como si conversara con alguien invisible. Los centinelas juraban que, en medio de la noche, sus labios se movían solos, aunque su respiración era profunda como la de un durmiente. Algunos aseguraban haber visto una figura femenina sentada a su lado, observándolos con ojos oscuros que desaparecían cuando intentaban enfocar la vista. La desconfianza se volvió insoportable. Ya no sabían si el verdadero enemigo estaba frente a ellos, atado y sonriente, o dentro de sus propias mentes, susurrando en sueños que no podían recordar al despertar.
cada hombre empezó a sentir que lo seguían pasos invisibles, que alguien lo nombraba en el viento, y la advertencia del traidor resonaba como una condena imposible de desmentir. La diosa no estaba en el templo, ni en las piedras, ni siquiera en el intérprete. Estaba con ellos, caminando en silencio, esperando el momento de reclamar lo que le pertenecía. Esa certeza, más que cualquier ejército enemigo, quebró la disciplina romana. Porque un enemigo visible se puede enfrentar con acero, pero un enemigo que se oculta en la mente convierte a cada hombre en prisionero de sí mismo. Parte 10. Regresaron a Roma en silencio, con los cofres vacíos y las almas cargadas de un peso que ninguno podía confesar. Los senadores esperaban reliquias, estatuas, tablillas, cualquier objeto que demostrara que la diosa había sido arrancada de su pueblo y sometida al poder del imperio. Pero cuando los hombres cruzaron las puertas de la ciudad, no traían más que polvo, heridas y un silencio que no se podía romper sin temblar. Fueron recibidos con burla. Los senadores los acusaron de incompetentes, de superstición, de cobardía. Los generales los despreciaron como a soldados que habían huido ante sombras. Los sacerdotes del Capitolio se rieron de sus historias de eclipses, voces invisibles y piedras que respiraban. Roma, orgullosa de su racionalidad, no aceptaba lo invisible como explicación. Para ellos, la expedición había sido un fracaso y sus hombres no eran más que un ejemplo de vergüenza. Pero lo que nadie en Roma sabía era que, aunque los cofres estuvieran vacíos, no habían regresado solos. Cada uno llevaba en su interior un eco, un susurro, una sombra que se había pegado a sus sueños. En las noches, al cerrar los ojos, escuchaban la misma voz femenina que los había perseguido en el bosque. No les hablaba en frases claras, sino en promesas rotas, en amenazas veladas, en imágenes que no podían olvidar al despertar. Y aunque ninguno se atrevía a admitirlo, todos sabían que la diosa había cruzado con ellos los muros de la ciudad. El intérprete, apresado durante el viaje, desapareció en circunstancias misteriosas, apenas unos días después de la llegada. Algunos decían que lo ejecutaron en secreto, otros que fue entregado al Senado para interrogatorios que jamás se registraron, y no faltaban quienes aseguraban haberlo visto deambular por la ciudad como un mendigo, murmurando palabras en lenguas que nadie conocía. Pero más allá de las versiones, lo cierto era que su presencia se disolvió, como si se hubiera fundido con el aire de Roma. El resto de los enviados intentó retomar sus vidas, pero el retorno a la normalidad se convirtió en una pesadilla. Soñaban con incendios que devoraban el foro, con estatuas que lloraban lágrimas negras, con mujeres sin rostro que los llamaban por su nombre. Algunos despertaban con marcas en la piel, como si hubieran sido tocados por manos invisibles. Otros comenzaron a balbucear frases extrañas en medio de los banquetes, hasta que sus familias los consideraron locos. Roma no veía la maldición con claridad. Para la multitud, los hombres de la expedición eran simplemente fracasados. Pero en sus casas, en sus noches, los susurros crecían, y lo peor era que comenzaron a transmitirse. Los sirvientes, las esposas, los hijos de aquellos hombres empezaron a sentir también la presencia, como si se propagara de mente en mente, como una enfermedad que no se podía detener. El imperio, en su soberbia, creyó que todo había terminado en fracaso. Pero la verdadera victoria no estaba en los templos ni en los cofres de oro. Estaba en los sueños de Roma, en los pasillos donde nadie podía ver la sombra que se deslizó con ellos. Así, sin que el Senado lo supiera, la diosa
había entrado en la ciudad, no como estatua ni como trofeo, sino como un veneno invisible que esperaba pacientemente el momento de florecer en ruina. Parte 11. Pasaron los años, y lo que comenzó como un murmullo en los sueños de unos pocos se convirtió en una herida invisible que lentamente corrompía la ciudad. Al principio fueron accidentes aislados, infortunios que parecían casualidades, incendios en barrios enteros sin causa aparente, derrumbes en templos que habían resistido generaciones, muertes súbitas de senadores en sus propios lechos. Nadie los relacionaba entre sí, pero quienes habían participado en la expedición reconocían en cada tragedia un eco de las visiones que los habían atormentado. Uno de los antiguos soldados fue hallado colgado en su propia casa, con los ojos abiertos, como si observara algo en la oscuridad. Otro sacerdote desapareció entre las calles del Trastevere y jamás fue encontrado, aunque días después, en el foro, alguien escuchó su voz entre la multitud, pronunciando palabras que hicieron estremecer incluso a los más incrédulos. Los supervivientes comenzaron a reunirse en secreto, intentando entender si aquello era castigo o advertencia. Pero ninguno encontraba explicación, salvo la más temida. La diosa los había seguido y ahora extendía sus raíces en el corazón del imperio. El pueblo, ajeno a los secretos del Senado, comenzó a susurrar. En las tabernas, en los mercados, en los corredores oscuros de los barrios pobres, circulaba un nombre que no debía pronunciarse. Algunos lo decían como broma, otros con miedo, pero todos lo repetían, el nombre olvidado de aquella diosa. Decían que era ella quien había provocado los incendios que devoraron Roma bajo Nerón, que era su sombra la que rondaba los complots palaciegos, que cada emperador asesinado caía bajo su risa silenciosa. Los senadores intentaron borrar cualquier rastro, promulgaron decretos prohibiendo las menciones, ejecutaron a esclavos que repetían rumores, ordenaron quemar tablillas con inscripciones sospechosas. Pero el silencio impuesto no hacía más que alimentar la sospecha, y mientras más intentaban eliminar su recuerdo, más crecía la certeza de que algo antiguo y oculto se movía en las entrañas de Roma. Generación tras generación, la ciudad fue devorada por conspiraciones. Césares que ascendían y caían en cuestión de meses, intrigas que florecían como hongos tras la lluvia, traiciones que parecían inevitables. Era como si la misma idea de estabilidad hubiera sido arrancada de raíz. Los templos, antes símbolos de eternidad, ardían una y otra vez. Los muros que prometían proteger a la ciudad se resquebrajaban en incendios y saqueos. Y cada tragedia, cada catástrofe, recordaba la misma promesa que los hombres habían oído en el bosque. Roma ardería, y con ella todos los dioses domesticados que pretendieron robarle su trono a lo invisible. Los pocos supervivientes de la expedición original terminaron sus vidas en la locura. Algunos murieron sin poder pronunciar palabra. Otros se encerraron en sus casas, escribiendo frenéticamente en tablillas que luego eran destruidas por sus propios familiares al ver los símbolos incomprensibles. Pero en cada uno de ellos ardía la misma convicción. La diosa no había sido vencida. No era un trofeo en el Capitolio, sino una herida abierta en el corazón de Roma. Y el pueblo lo intuía. Aunque nunca la vieron con los ojos, sentían su presencia en las desgracias cotidianas, en la fragilidad de los emperadores, en el humo de cada incendio. Así, sin templos visibles ni sacerdotes oficiales, la diosa se convirtió en un culto secreto, una plegaria de miedo que nadie admitía pronunciar, pero que todos llevaban en la mente.
Era el triunfo silencioso de lo indomable. No ser venerada en mármol, sino reinar en la grieta invisible que separa la grandeza de la ruina. Parte 12. Ningún cronista oficial escribió su nombre en los anales. Ninguna inscripción pública la reconoció entre los dioses que Roma había sumado a su panteón. Era como si jamás hubiera existido. Pero esa ausencia no era olvido, sino decreto. Porque los senadores comprendieron demasiado tarde que mencionarla era darle poder, y decidieron borrarla de la historia, como si con el silencio pudieran enterrar lo que ya caminaba entre ellos. Los documentos que hablaban de la expedición fueron destruidos, las tablillas confiscadas y rotas, los testigos silenciados. Solo quedaron fragmentos, frases inconexas, advertencias escritas en márgenes de pergaminos, como susurros que se negaban a desaparecer. Y aún así, en la oscuridad de las casas, en los corredores del poder, en las pesadillas de quienes gobernaban, ella seguía presente, no como estatua ni como reliquia, sino como voz invisible, como sombra que inclinaba la balanza en los momentos decisivos. Cada incendio que devoraba la ciudad, cada emperador asesinado en su lecho, cada conspiración que surgía en los pasillos del Palatino, parecía recordarlo. Roma nunca logró someterla. Mientras los dioses extranjeros se convertían en adornos mudos, ella permanecía intacta, indomable, como un puñal clavado en el orgullo del imperio. Su victoria no estaba en altares visibles, sino en la lenta maldición que desgarraba a Roma desde dentro, generación tras generación. Y cuando la ciudad ardió por última vez, cuando las invasiones bárbaras atravesaron sus murallas y los templos quedaron reducidos a ruinas, algunos afirmaron haber sentido su risa en el viento. No una carcajada, sino un suspiro largo, satisfecho, como quien contempla un destino cumplido después de siglos de espera. Hoy, su nombre ya no se recuerda, al menos no en voz alta. Quizá duerma en los márgenes de manuscritos olvidados, quizá en las canciones que nadie se atreve a cantar en público. Pero su lección permanece. Hay fuerzas que no pueden ser convertidas en trofeo, símbolos que no se dejan domesticar, presencias que prefieren la sombra al mármol. Y cada vez que un poder intenta apropiarse de todo, borrar toda diferencia, imponer un único rostro al mundo, conviene recordar lo que Roma aprendió demasiado tarde, que lo indomable no desaparece, solo espera. Espera en silencio, paciente, como una herida que no cicatriza, como un eco que se repite en cada siglo. La última diosa que Roma no pudo encadenar no necesita templo ni estatua. Su altar está en la memoria de lo prohibido, en el temblor de los hombres que sueñan con controlarlo todo. Y mientras existan imperios que pretendan robar hasta lo invisible, ella seguirá allí, aguardando, porque